Puede tomar su lugar. ¿Alguna de ustedes hizo su plana? ¿Sí? ¿Se recuerdan que les dije que podían escribir Jesús es suficiente? ¿Alguna la hizo? No. Bueno, yo sí la hice, porque yo necesito recordarle a mi alma, Jesús es suficiente. Y necesitamos recordarlo. ¿Sí? Siempre. ¿Se recuerdan que vimos que Jesús era suficiente? Amén. Voy a dar un breve repaso de lo que vimos para continuar. Estuvimos viendo Colosenses capítulo 2, verso del 2 al 7 y vamos a continuar. Pero para poder entender un poquito ese pasaje, nos fuimos a leer un pasaje más atrás desde el capítulo 1, que no lo vamos a leer, y les dije que lo podían leer en casa para que lo meditaran una vez más. Amén. Sin embargo, en Colosenses ahí nos está hablando acerca de lo que Jesús hizo por nosotros, lo que Jesús representa, lo que Jesús es para cada una de nosotras. Nos vimos bendecidos, privilegiados al ser adoptados y adheridos al pueblo escogido, porque ahora somos ¿qué? Pueblo escogido. Amén. ¿Y cómo puede ser Jesús suficiente? Y vimos en el verso 6 y 7 la clave para poder entender cómo Jesús puede ser suficiente. Vamos a leer solamente ese pasaje para después continuar en donde nos quedamos. Vamos a ver Colosenses capítulo 2, verso 2, y vamos a ver ¿ya está ahí? Cuando vimos el pasaje anterior del capítulo 1, viendo lo que era Jesús, vimos, para poder entender el versículo 2, que Jesús es suficiente. ¿Es para qué? Para que Jesús sean consolados, ¿qué? Sus corazones unidos en amor hasta alcanzar todas las riquezas de pleno entendimiento, a fin de conocer el misterio de Dios el Padre. ¿Y de quién? Y de Cristo. Versículo 3, en quien están escondidos todos los tesoros de la sabiduría y del conocimiento. Entonces empezamos a ver quién era Jesús. Y aquí vimos que para que nuestros corazones fueran consolados y entender todas esas riquezas mediante Dios y Cristo, el Padre y Cristo, dice el versículo 3, en quien están escondidos. ¿En quién? En Cristo Jesús. Todos los tesoros de la sabiduría y del conocimiento. Y les empezaba a decir la vez pasada es que en todo momento siempre tenemos cargas, preocupaciones, dilemas, necesidades. ¿Sí? Cual sea la situación difícil que podamos estar viviendo en el día a día, Jesús mismo dijo, cada día trae su propio afán, y que no nos afanáramos. Y cuando yo les empiezo a hablar de Jesús es suficiente, yo podía tomar cualquier versículo donde Jesús se apoya para decir, soy suficiente. Y aunque no mencioné la vez pasada, pero Jesús dijo, no se afanen, que no nos afanáramos cuando a veces en el cada día, hay días, les mencionaba, que están más cargados que otros. Hay un día te despiertas bien, las cosas fluyen bien, el día termina bien, pero hay días que están muy cargados, ¿cierto? Hay días que están muy cargados donde tienes que andar corriendo, tienes que ir a hacer pagos, tienes que ir a hacer trámites, tienes que andar
el tráfico estuvo pesado, la comida, hoy hubo más ropa que lavar, etcétera. ¿Sí? Hubo diferencias a veces hasta con el marido, con los hijos, etcétera. Y hay días que ya en la noche terminamos hasta cansadas. Y realmente debemos de entender que Jesús es suficiente y yo les puedo decir que a veces estoy tan cargada o no sé qué hacer que yo tengo que ir a la presencia del Señor y decirle: aquí estoy, Señor, y descansar para permitir que el Señor conforte mi alma en las cosas que no está en mi control el poder arreglar aquello, ¿sí? Y yo veo que a veces en el cada día, cuando conozco la necesidad de una persona, la necesidad de otra, la necesidad de otra, la necesidad de otra, que a veces unas son más que otras o mayores que otras, no podemos tener la respuesta precisa que va a pasar con aquella persona. Simplemente tenemos que pedir por aquella persona o nuestras propias necesidades. Pero la respuesta la tenemos en el verso 6 y 7. Vamos a seguir leyendo el 4 y 5. Dicen: quien están escondidos todos los misterios. Y esto lo digo, 3, por favor, Fede. En quien están escondidos todos los tesoros de la sabiduría y del conocimiento, que es Cristo Jesús. 4. Y esto lo digo para que nadie os engañe con palabras persuasivas. Aquí él empieza a mencionar, que es el tema que vamos a hablar ahorita a partir del verso 8. Porque aunque estoy ausente en cuerpo, no obstante en espíritu estoy con vosotros, gozándome y mirando vuestro buen orden y la firmeza de vuestra fe en Cristo. Sin embargo, el verso 6 y 7, vean cómo dice: por tanto, de la manera que habéis recibido al Señor Jesucristo. ¿Cuántas han recibido al Señor Jesucristo? Entonces aquí empieza a hablarles a las personas cristianas, a la hija de Dios. Dice: de la manera que habéis recibido al Señor Jesucristo, ¿qué dice? Andad en Él. Y eso es lo primero que vimos, que debemos andar como Él anduvo. Verso 7, ¿cómo? Arraigados y sobreedificados en Él y confirmados en la fe, así como habéis sido enseñados, abundando en acciones de gracias. ¿Cómo fuimos enseñados? Siempre dando gracias. ¿No tienes dinero? Dale gracias. ¿No tienes salud? Dale gracias. ¿Qué te falta? Dale gracias. Y dice: abundando en acciones de gracias. ¿Sí? Y empezamos a ver después allí a Efesios, en el capítulo, lo vimos el 3, 15 al 19, pero no lo vamos a ver, solamente el 19, donde hablamos de la plenitud de Cristo Jesús, donde dice: para que seáis llenos de toda la plenitud de Dios. Toda esta situación es para que seamos llenos de la plenitud de Dios, porque no vamos a leer todos los versículos que ya vimos. Vimos también en el verso 23 del capítulo 1 que la plenitud de aquel que lo llena todo en todo. ¿Sí? Por eso era la plana. Jesús es suficiente y de aquel que lo llena todo en todo. Y tenemos que entender que aquel que lo llena todo en todo es suficiente para mí. ¿Sí? Y eso lo dice en Efesios capítulo 1, verso 23. ¿Lo tienes? ¿Se apagó? Dice: la plenitud de aquel que lo llena todo en todo. ¿Será suficiente Jesús para nosotros? Sí, porque Juan, en el Evangelio de Juan, Juan el Bautista lo dijo: porque de su plenitud tomamos todos, gracia sobre gracia. La gracia y la verdad vinieron por medio de Jesucristo.
Él lo dice así. Y también Jesús se lo confirma a Pablo en 2 de Corintios 12:9. Bástate mi gracia. ¿Y cuál era la petición de Pablo? Que fuera quitado el aguijón. Él ya había pedido que fuera quitado ese aguijón y Jesús no le dijo, mira, no te lo quito por esto. Mira, quizás te lo quite. No entró en plática con él. Simplemente le dijo, bástate mi gracia. Y eso es lo que debemos hacer. ¿Tenemos alguna necesidad? Se la pedimos al Señor. El Señor no se molesta. Mira, Señor, necesito esto y esto. Pero me basto en tu gracia. ¿Sí? Ahora, terminé diciendo que cómo estamos arraigados y a qué nos aferramos. Y se acuerdan que les platiqué de la plantita que yo tenía, ¿no? Que necesitaba de algo firme en la pared para irse, porque cuando le puse el palito se escurría, pero solamente cuando la pegué a la pared, ahí sí se fue. Necesitaba algo firme. Les di Lucas 6, cuando Jesús nos enseñó, 6:46 al 49, la parte donde Jesús nos enseña de los dos hombres que construyeron sobre la roca y sobre la arena. ¿Sí? Y cuando dice, y cavó hondo y puso el fundamento sobre la roca y nada la pudo mover. Y cuando estamos fundados sobre la roca, sea cual sea la necesidad que tengamos, nada nos puede mover. Porque veíamos ahorita en Colosenses que tenía que ser confirmada ¿qué? Nuestra fe, afirmada nuestra fe, arraigados y sobreedificados. ¿Y qué les explicaba? Que arraigados, ¿qué es? Tener las raíces fuertes. Y que una planta depende ¿de qué? De la raíz. De la raíz. Porque una planta, una semilla, lo primero que hace es raíz. Primero crece hacia adentro y después hacia afuera. Nadie puede empezar a querer florecer si primero no echa raíz en Cristo Jesús. Por eso dice arraigados y sobreedificados. ¿En quién? En Cristo Jesús. Bueno, vimos esto en el verso 6 y 7 de Colosenses capítulo 2, donde decía que arraigados y sobreedificados en Él y confirmados en la fe, así como habéis sido enseñados, abundando en acciones de gracia. Pero vean cómo dice el verso 8. Mirad que nadie os engañe por medio de filosofías y huecas sutilezas, según las tradiciones de los hombres, conforme a los rudimentos del mundo y no según Cristo. Vean cómo dice este versículo. Ya estamos hablando de cómo debe de ser nuestra vida en Cristo. Nuestra vida en Cristo, en el nombre de Cristo Jesús. No hay problema, no hay problema. Y viendo este aspecto, lo que pasa es que yo soy la que me descontrolo un poco porque me dan un poquito cosa los perros. Y es inusual ver que se meta uno, ¿no? Entonces por eso me detuve, perdón, más bien al contrario yo. Y nada más estoy cuidando que no se venga para acá porque si no brinco acá. Gracias. Entonces, viendo el contexto desde el capítulo 1, capítulo 2, hablando lo que Jesús hizo por nosotros, empieza diciendo, aunque ya no lo había advertido en el 4, 3 y 4, continúa diciendo, mirad que nadie os engañe. Porque si estamos tratando de andar en Él, confirmando nuestra fe y que de por sí tenemos la situación de todas las necesidades que traemos en el diario de vivir, sea con nuestra familia, nuestro esposo, nuestros hijos, los vecinos, los compañeros de escuelas, un profesor, la familia, etcétera.
alguna situación en la iglesia, porque en todo momento vivimos, ¿cierto? Situaciones con personas cercanas. Cuando no es con la familia, es con algún vecino. Cuando no es en un compañero de trabajo, un compañero de escuela, ¿cierto? Yo todos los días tengo que lidiar así con algo. Sea algún vecino, sea alguna situación familiar, no falta que. A veces son pequeñas y a veces son más grandes. Y uno realmente tiene que lidiar y demostrar que verdaderamente andamos como Él. Y cómo reaccionamos ante una situación cuando nos encontramos. Si tenemos alguna fricción con algún hermano en la iglesia, o alguna situación con algún compañero de trabajo, lo que sea. Entonces tenemos que ver cómo andamos. Y en ese diario vivir tenemos que ver que nadie nos engañe, porque entonces empiezan a entrar argumentos y razonamientos que a veces nos van desviando. Porque uno dice, no, es que ella tiene la culpa, no, yo tengo la razón, es que debería de hacer así. Y a veces no nos detenemos en ver realmente la situación, por muy pequeña que sea. Y a veces créanme que yo ahorita estoy así en una situación familiar con los vecinos, de que uno cree que ellos son los equivocados. Pero cuando a veces uno no entiende, yo créanme que voy y le digo al Señor, Señor, ¿qué es esto? ¿Por qué está pasando esto? ¿Por qué está pasando esto? ¿Qué quieres enseñarme? ¿Qué quieres que haga? Sobre todo, ¿qué quieres que haga la mente de Cristo para andar como Él? Y es donde uno tiene que tener esa delicadeza para poder escuchar y entender cuál es esa voluntad de Dios, para poder verdaderamente andar como Él. Sin embargo, uno lleva o corre el peligro de dos clases de personas que vemos aquí en el verso 8. Dice, mirad que nadie os engañe por medio de filosofías que vienen siendo argumentos o razonamientos y huecas sutilezas, palabras suaves que te vengan a decir, ay, no te preocupes, no, ella tiene la culpa, no, tú estás en esas palabras suaves como dándote a ti la razón. Y dice, y huecas sutilezas según las tradiciones de los hombres, conforme a los rudimentos del mundo. Y dice, y no según Cristo. Y cuando vemos de las tradiciones de los hombres, ahorita que ya empieza los últimos meses del año, que empiezan con todas esas tradiciones, ahí es donde empiezan esas sutilezas. No pasa nada. Ay, ¿qué es? Lo mencionaba la vez pasada Nafel, lo del pan de muerto. Es un pan. Ay, solamente nos reunimos con la familia. Es que ahí tenía un pan y ni modo de no comérmelo. ¿Sí? Sutilezas, huecas sutilezas, tradiciones de los hombres y rudimentos del mundo. Y aquí vemos dos clases de personas, las que se desvían y las que fracasan. Y estamos hablando de personas cristianas. Y yo entiendo que las que se desvían es porque van escuchando este tipo de personas y se dejan llevar por estas sutilezas. Las que fracasan es que por más que le quieren hacer de una manera, esto le sale mal, aquello le sale mal, esto le sale mal y así. Y se sienten fracasadas
porque no les resulta. ¿Sí? Vamos a ver rápidamente las personas que se desvían, que se dejan engañar con palabras suaves, los que ellos quieren o esperan oír. Tito, capítulo 1, verso 16, dice: de los que profesan conocer a Dios, pero con los hechos lo niegan, siendo abominables y rebeldes, reprobados en cuanto a toda buena obra. Y solamente les estoy dando este versículo, pero si ustedes leen los versículos anteriores, el contexto está hablando de un obispo, de una persona que sirve a Dios. Una persona que se supone que debe de estar más calificada y hasta cierto punto con madurez. Y por eso lo digo yo con cuidado, porque yo en lo personal siempre le estoy diciendo al Señor: ayúdame. Y les manifiesto que ha sido mi oración, Voy a abrir mi corazón, pero ha sido mi oración. Yo le he dicho al Señor: antes de desviarme, prefiero irme contigo. Porque yo he visto siervos de Dios como después terminan desviándose y en esa doctrina diciendo cosas que a veces no son. Y es de tener temor y temblor. Yo lo digo con mucho temor y temblor, porque a veces, cuando dice aquí Pablo a Tito, profesan conocer a Dios, pero con los hechos lo niegan. ¿Siendo qué? Abominables, rebeldes y reprobados, como que son adjetivos muy fuertes, ¿no? Entonces, esto pasa con estas personas que se desvían, ¿sí? Vamos a ver que el engaño comienza cuando empiezan a escuchar y un espíritu seductor que les convence. ¿De alguien es el perro? ¿No? Vamos a orar. Créanme que nunca había pasado esto y cuando yo veo estas cosas inusuales, yo sé que es el enemigo queriéndonos distraer. Cierre sus ojos. Señor, te damos gracias en el nombre de Cristo Jesús. Espíritu Santo, tú tienes el control de todas las cosas y sujetamos a ti todo pensamiento, argumento y aún a este animal, Señor. En el nombre de Cristo Jesús, lo sujetamos a obediencia a Cristo en el nombre de Jesús. Y lo ponemos, Señor, todos nuestros pensamientos y nuestros sentimientos, Señor, y cualquier situación contraria a ti, en el nombre de Cristo Jesús. Todo espíritu contrario, en el nombre de Cristo Jesús, queda sujeto a ti, Jesús, a tus pies, en el nombre de Jesús. Y te pedimos, Señor Jesús, quites toda distracción para que sea el fluir de tu Santo Espíritu, Padre, para ser enseñada tu palabra y recibida en nuestros corazones y vivirla en el nombre de Cristo Jesús. Amén, amén. Dice, el engaño comienza cuando empiezan a escuchar un espíritu seductor que les convence. Y por eso a veces tienen que tener cuidado de lo que escuchan. Cuando yo a veces que me preguntan algo, yo les digo, la Biblia dice, pero tú ve lo que dice la Biblia para que no te digan y no te cuenten. Es que me dijeron que no, ¿qué dice la Biblia? Tenemos que ver qué dice la Biblia, pero también la Biblia que dice no sacarla de contexto ni tampoco desviarla o acomodárnosla como no conviene. ¿Me explico? Porque es el Espíritu que nos guía a toda verdad. Amén. Vamos a ver qué dice Proverbios 19:27. Cesa, hijo mío, de oír las enseñanzas que te hacen divagar de las razones de sabiduría. Mismo Dios nos dice que cesemos de oír las enseñanzas que nos hacen divagar de las razones que nos dan la sabiduría. Amén. La otra clase de persona, además de las que se desvían, son las que fracasan y no logran arraigarse, o sea, echar raíz profundamente en su relación personal con Jesús. Y esa es la más importante.
Si tú no echas raíz, ni sobreedificas tu vida, tu fe en la presencia de Dios, vas a empezar a divagar y a desviarte, a andar a tientas, ciegamente. Ustedes deben de saber que si ustedes no buscan en la presencia de Dios, no hay madurez, no hay crecimiento. Y hay 3 cosas en las cuales yo creo, yo considero, y es lo que a veces les digo a las personas nuevas, hay 3 cosas en la vida del cristiano que no pueden faltar: la oración, la palabra de Dios. ¿Qué es la palabra? Nada más decir la palabra es leer, escudriñar la escritura y pedirle al Espíritu Santo sea revelada la verdad, poderla entenderla. Y número 3, procurar a personas que conozcan mejor al Señor. No te juntes con aquellas personas que hablan negativo, que dudan, que andan divagando. Júntate con personas que realmente te edifiquen. Yo soy de las personas que trato de buscar y soy de las que me gusta buscar amistad para también ser de edificación, porque no nada más voy a buscar para recibir, porque también estamos para dar. Y yo trato también de ser de edificación, pero si veo que con esa persona no coincidimos ni siquiera en tema, adiós. A mí me gusta estar hablando. Conocí allá en Puebla una hermana, más o menos, o sea, que ya tenía tiempo en el evangelio y hasta enseñaba. Y cuando yo ya platicaba con ella, no había una plática que no fuera de compras. Siempre decía, acá hay ofertas, fui a tal plaza, mira esto que me compré. Y siempre estaba hablando de las cosas materiales. Y siempre estaba hablando de las cosas materiales. Y yo no entendía por qué no podía yo platicar o dialogar con ella un tema así, conversar algo más espiritual. Entonces, la verdad es que cada una de nosotras tenemos que buscar ser edificadas y también ser de edificación. Amén. Vámonos a Romanos 16, verso 17 y 18. Y fíjense cómo dice también Pablo ahí, hablando de estas personas que fracasan o se desvían. Mas os ruego, hermanos, que os fijéis en los que causan divisiones y tropiezos en contra de la doctrina que vosotros habéis aprendido y que os apartéis de ellos. Porque tales personas no sirven a nuestro Señor Jesucristo, sino a sus propios vientres. Y con suaves palabras y lisonjas, ¿qué dice? Engañan los corazones de los ingenuos. Está muy claro, ¿no? Y yo soy de las que me gusta tener amistades y me gusta mostrarme amiga, porque la palabra de Dios dice que el que ha de querer amigos se muestra amigo, ¿sí? Ajá, pero también ser de edificación o que te edifiquen. Pero si no pasa ninguna de esas cosas, así yo en 2 o 3 ocasiones, han sido contadas las veces, o sea, yo he entendido de otras veces cuando veo que no hay una conversación que me edifique, pues trato de evadir, ¿no? Y puedo seguir ahí con la amistad. Pero han sido 2, 3, a lo mucho, donde el Espíritu Santo me ha dicho, apártate de ella. Donde claramente el Espíritu me ha dicho, apártate de ella. Y eso ya es fuerte. ¿Se acuerdan que una de ellas se las mencioné? De la persona que no quería nada con el Espíritu Santo.
que decía que no era necesario hablar las lenguas, y se basó, y por más que le mostré en la palabra de Dios, al final dijo, pues para mí no es necesario hablarlas. Y fue cuando, y yo, habíamos llevado una amistad muy bonita, yo la quería mucho, yo sentía que ella también me quería mucho, nos juntábamos con las familias, habíamos convivido bien, y cuando ella me dice eso, porque la enseñanza fue con ella, su esposo y sus hijos, cuando yo estoy en casa ahí razonando, diciendo, quizás fue pérdida de tiempo, ¿cómo es posible que puedan decir así, así? Oigo así como el Espíritu me dice, apártate de ella. Y yo empecé a llorar porque yo la amaba, yo la quería. Y fui y le dije a mi esposo, ¿sabes lo que me dijo el Señor? Dice, bueno, pues obedece. Y me aparté. Y créanme que de ahí ella se fue desviando al punto de que no logra levantarse en la situación. Y de esto que les estoy hablando ya tiene más de 10 años. Entonces, aquí la misma Biblia lo dice, Pablo a los romanos, ruego hermanos que os fijéis en los que causan divisiones, porque también entre los hermanos puede haber esa situación del murmurar y causar división. Yo lo he vivido también, pero eso no importa, yo doy gracias al Señor, porque el Señor es suficiente para mí, porque de todo va a haber en el rebaño del Señor, y aunque haya personas que causen divisiones, no importa. La Biblia lo dice que los va a haber, y los que causan tropiezos en contra de la misma doctrina que vosotros habemos aprendido, y dice que nos apartemos de ellos. Dice, porque tales personas no sirven a nuestro Señor Jesucristo, sino que a sus propios vientres, lo que a ellos les satisface. Dice, y con suaves palabras y lisonjan, engañan los corazones de los ingenuos. O sea, todavía se van engañando, por eso van siendo tropiezo. ¿A quiénes? A los ingenuos, a los que no conocen la palabra. Por eso, para que no fracasen, tienen que leer la palabra de Dios, para que no le digan y no le cuenten. Que ustedes sepan qué dice la palabra de Dios. Amén. Vamos a continuar viendo después del 8, que por sí solo habla el verso 8, vamos a ver qué dice el verso 9 de Colosenses capítulo 2, porque en él habita corporalmente toda la plenitud de la deidad, y vosotros estáis completos en él. Yo estoy completa, que es la cabeza de todo principado y potestad. En él también fuisteis circuncidados con circuncisión no hecha a mano, al echar de vosotros el cuerpo pecaminoso carnal en la circuncisión de Cristo, sepultados con él en el bautismo, en el cual fuisteis también resucitados con él mediante la fe en el poder de Dios que le levantó de los muertos. Y a vosotros, estando muertos en pecados y en la incircuncisión de vuestra carne, os dio vida juntamente con él, perdonándonos todos los pecados, anulando el acta de los decretos que había contra nosotros, que nos era contraria, quitándola de en medio y clavándola en la cruz, y despojando a los principados y a las potestades, los exhibió públicamente, triunfando sobre ellos en la cruz. Y créanme que esto me emociona, y saben que yo soy bien llorona, pero estos últimos 3 versículos a mí me emocionan, porque esto es lo que hizo el Señor. Y si ustedes no tienen en cuenta esto que el Señor hizo por usted, entonces, ¿qué otra cosa le puede motivar a usted? Si esto fue lo que hizo Jesús, entonces debe de entender que Jesús es suficiente. Porque Pablo nos empieza a hablar ahorita de la incircuncisión y de la circuncisión. ¿Todas entienden lo que es la circuncisión o alguna tiene duda? ¿Todas entienden la circuncisión? Que fuimos circuncidados cortando toda carne, hablando espiritualmente,
porque sabemos que la circuncisión en los varones cortan la carne que les sobran, y espiritualmente para nosotros es cortar toda carne espiritual, para que tengamos un cambio radical. Y en el Antiguo Testamento menciona el cambio de corazón de piedra por uno de carne. Eso viene siendo la circuncisión. Cuando aceptamos a Cristo, lo que vimos hace rato, nosotras las que aceptamos a Cristo, viene esa circuncisión. Cuando Cristo entra en nuestra vida, corta toda carne, pero depende de nosotros andar en Él para que toda esa carnalidad sea cortada. ¿Sí? Esa circuncisión. En el Antiguo Testamento nos habla la circuncisión y nos habla de ese corazón de piedra por uno de carne. Y lo vemos en Ezequiel, capítulo 11, verso 19 al 21, y en el 36, versículo 25 al 27. Y les daré un corazón y un espíritu nuevo pondré dentro de ellos, y quitaré el corazón de piedra de en medio de su carne, y les daré un corazón de carne, para que anden en mis ordenanzas y guarden mis decretos y los cumplan, y me sean por pueblo y yo sea a ellos por Dios. Mas aquellos cuyo corazón anda tras el deseo de sus idolatrías y de sus abominaciones, yo traigo su camino sobre sus propias cabezas, dice Jehová el Señor. ¿Sí? Es lo mismo que estamos viendo, ¿lo están entendiendo? Vámonos ahí mismo en Ezequiel, pero en el capítulo 36, verso 25 al 27, esparciré sobre vosotros agua limpia, y seréis limpiados de todas vuestras inmundicias, y de todos vuestros ídolos os limpiaré. Os daré corazón nuevo y pondré espíritu nuevo dentro de vosotros, y quitaré de vuestra carne el corazón de piedra y os daré un corazón de carne. Y pondré dentro de vosotros mi espíritu y haré que andéis en mis estatutos y guardéis mis preceptos y los pongáis por obra. ¿Sí? Eso fue en el Antiguo Testamento. Pero cuando vino Jesús, para poder ser cambiado ese corazón, Jesús lo llamó un nuevo nacimiento. Es necesario nacer de nuevo. Juan 3:3. Respondió Jesús y le dijo: de cierto te digo, que el que no naciere de nuevo no puede ver el reino de Dios. A menos que Jesús venga a nuestros corazones, donde Él lo llama nacer de nuevo, nuestro corazón no puede cambiar, ¿cierto? Hasta que Jesús viene en nuestro corazón, es que empieza la obra. Y comienza la obra, pero no se queda allí. Porque en Filipenses dice que la obra que comenzó Él en nosotros, la sigue haciendo cada día y la va a perfeccionar. ¿Hasta cuándo? Hasta el día de Jesucristo, o que Él nos llame a su presencia. ¿Sí? Entonces, ahí en los versículos 11 al 15 que vimos ahorita en Colosenses 2, habla de la circuncisión y luego habla del bautismo. Habla de esa circuncisión, del cambio de corazón, luego nos habla de ese bautismo, de la muerte y sepultura a una nueva vida, que todas entendemos esa parte, ¿no? Porque todas somos bautizadas, ¿cierto? Por eso cuando vemos andar en Él, tenemos que andar en esa situación de arraigados. Es una serie de cosas, un seguimiento, una vida, un estilo de vida que debemos seguir sobreedificándonos, confirmando la fe, lo que leíamos, ¿sí? En el verso 7 de Colosenses 2. Sin embargo, vean cómo dice que Él, habiendo muerto en la cruz por nosotros, que esto es lo que me emociona a mí, el 14 y 15, que había un registro, un documento donde nos hacía culpable de muchas cosas y no había manera de corregirlo. Vamos a ver qué dice el 14 de Colosenses 2. Y ahorita me estoy acordando
de lo que tenía que. ¿Me puede regalar 2 hojitas, hermana? ¿O tiene alguien que me dé 2 hojitas, por favor? Dice el verso 14: anulando el acta de los decretos que había contra nosotros, que nos era contraria, quitándola de en medio y clavándola en la cruz. Gracias, mi hermana. Ya, présteme su lápiz. Gracias. Él hizo esto. ¿Qué dice aquí? ¿Qué dice? Permítame, hermana. Pecados. Aquí estaban todos los pecados de Gaby. Todos los pecados. ¿Y saben qué hizo él? No, en el 14. Los anuló, quitándola de en medio y clavándola en la cruz. Pero fíjense, por eso les digo que estos versículos a mí me emocionan. Y si cada una de ustedes no entiende esto, cada vez que uno se puede equivocar o cada vez que uno pueda tener una petición, una necesidad delante de Dios, a veces uno puede pecar delante de Dios al no depositar esa confianza o no creer en el Señor siquiera. La Biblia dice que cuando hacemos algo sin fe es considerado pecado. Así lo dice la Biblia. Pero gracias al Señor, Él puso este decreto, este documento, que no había manera de corregirlo, lo puso en la cruz. Sin embargo, Él los cubrió. Los cubrió. ¿Con qué los cubrió? Que por cierto hubo una polémica ahí en el grupo de que si eran cubiertos y alguien decía que no. Pero ahorita vamos a ver unos versículos para que ustedes entiendan y comprendan y lo enseñen. Él vino y cubrió con su sangre nuestros pecados, pero no solamente los cubrió, porque esto es cubrir, los borró. ¿Quién dijo? Los borró. Y vamos a ver esos versículos. Sino que hizo esto, gracias por era lápiz, los borró y ahora la hoja queda en blanco. No solamente los cubrió, sino que los borró. Y como dicen aquí, papelito habla. El documento, mi documento, mis pecados, mi vida está en blanco por la sangre de Cristo. Vamos a ver qué dice Salmos 85, 2. Vean cómo dice. Salmos. ¿Qué pasó, mi Fede? ¿Ahí lo tienen ya? Ya, ahí está. ¿Qué dice? Perdonaste la iniquidad de tu pueblo, todos los pecados de ellos cubriste. Dice ahí, cubriste. Ahora vámonos a Isaías 43, 25. Ahí en Salmos dice que cubrió, pero Isaías 43, 25 dice, yo, hablando el Señor, yo soy el que borro tus rebeliones por amor de mí mismo y no me acordaré de tus pecados. Entonces los cubre y los borra. Amén. Y esto tenía otros versículos que hablaban de lo mismo, pero solamente por confirmar con un versículo en la palabra que sí lo dice. Amén. ¿Me das otra vez el versículo 15 de Colosenses 2, por favor, Fede? Entonces, Él, al haber puesto eso en la cruz, el decreto que había contra mí, colgándolo en la cruz, dice Colosenses 15, fíjense bien cómo dice, que al momento que Él cubre y borra mis pecados, colgándolos en la cruz, ¿qué hizo?
despojó a los principados y a las potestades y las exhibió públicamente, triunfando sobre ellos en la cruz. Entonces Cristo es triunfador de todo esto. Amén. ¿Cuántas se gozan con eso? ¿Sí? Repita conmigo: triunfando sobre ellos en la cruz. ¿Sobre quién? Sobre las potestades, sobre todos los principados, los que han venido a robarnos la paz, los que vienen de alguna manera a traernos esas necesidades, agobios, aflicciones, tropiezos, todas esas sutilezas huecas que nos quieren desviar y hacer fracasar. Pero nosotros decimos: Jesús es suficiente, porque dice que los exhibió y triunfando sobre ellos en la cruz. Amén. ¿Cuántos dan gloria a Dios por eso? ¿Sí? ¿Jesús es suficiente? Les voy a pedir una vez más, si ustedes gustan, no es obligatorio. Hagan esa plana. A ustedes les va a convenir. ¿Por qué? Porque dicen que si uno escucha, retiene un porcentaje. No recuerdo cuánto porcentaje es al escuchar. Pero al escribir se retiene más porcentaje por escribir. Entonces me conviene a mí escribir: Jesús es suficiente. La plenitud de aquel que lo llena todo en todo. Amén. Yo la hice porque en estos días ha estado saturado para mí la semana con muchas cosas. Y me puse a hacerlo. Jesús es suficiente. Él es la plenitud de mi vida. Y yo les decía: si estás enferma, si tienes deudas, sea la necesidad que ustedes tengan o que yo pueda tener, si hoy me muero, que les dije, ahí se quedan. La deuda ahí se queda. La enfermedad allí termina. La aflicción allí acaba. ¿Cierto? En esta vida, Jesús lo dijo. ¿Qué dijo? Que en el mundo tendremos aflicciones. Y Él lo dice: pero confiad, yo he vencido al mundo. Entonces otra vez, Jesús es suficiente. Jesús es suficiente. Y a veces cuando uno está cargado de tantas cosas, uno tiene que venir al Señor, respirar y decir: Señor, conforta mi alma y sé suficiente para mí. Tú tienes el control de todas las cosas. Tú llenas todo en todo, la plenitud de aquel que lo llena todo en todo. Porque realmente las necesidades allí se quedan. Y realmente cuando entendemos que Él ha perdonado mis pecados, los cubrió y los borró, y que Él es suficiente para mí, que Él es la vida eterna para mí, hay que preocuparnos mejor. Que si en este momento el Señor me llama a su presencia, tener la seguridad de que yo voy con Jesús a su reposo. A su reposo. Gracias, mi hermana, qué amable. ¿Sí? Tener esa seguridad de que vamos a su reposo. Y ahí verdaderamente en ese reposo se acabó todo. Se acabó la deuda, se acabó la enfermedad, se acabó la aflicción, se acabaron los problemas, se acabó todo. Y Jesús sigue siendo mi plenitud. Y Jesús sigue siendo suficiente para mí. Aún después de la muerte yo voy a gozar de la presencia del Señor. Amén. Incline ahí su rostro y dé gracias al Señor una vez más. Y pídele al Señor, ahí como dice en el verso 6 y 7 de Colosenses capítulo 2. Yo quiero andar como tú, Señor. Quiero arraigarme y sobreedificarme en ti, Padre, en ti, Jesús, en ti, Espíritu Santo. Quiero confirmar mi fe.
Ayuda mi fe, Señor. Que no haya nada ni nadie que me engañe, Señor. Que yo no me desvíe, que no fracase en esto, Señor. A pesar de todas las tribulaciones que yo pueda estar viviendo o que puedan surgir en mi vida, Señor. Tú eres suficiente. Tú eres suficiente para mí. Y gracias, Señor, porque puedo fortalecer mi espíritu a través de tu palabra, poniéndome el yelmo de la salvación para que ningún dardo del enemigo con argumentos y razonamientos que se levantan en contra del conocimiento de Dios sean, Señor, sometidos a ti, a tus pies, y yo con el yelmo de la salvación, sabiendo que soy salva y que no importa todo lo demás que yo pueda estar viviendo, tú eres suficiente para mí. Tú eres suficiente. Te pido, Señor, por cada una de mis hermanas, para que verdaderamente, Señor, a pesar de lo que puedan estar viviendo en este momento, tú conoces la necesidad. Ninguna necesidad supera lo que tú puedes llenar nuestras vidas. Eres suficiente, Padre, y toda la gloria sea para ti, Señor. Para ti, Señor, la gloria. Amén. Amén. Dios les bendice. Un abrazo para cada una. Damos gracias a Dios. Dios es bueno y en la Escritura nos enseña que si aún tú sabes hacer el bien y no lo haces, eso es pecado. Pero si has cometido alguna falta, algún error, dice también el Señor que tenemos abogado, a Jesucristo el justo, que Él es el que ha quitado todas nuestras dolencias y borró, quitó todos nuestros pecados, clavándolos, dejándolos en la cruz. ¿Verdad que sí? Y esa es la confianza que tenemos. Si Él ha hecho esta obra, como Gaby bien nos explicaba, ahora tenemos esa seguridad de que Jesús es nuestra plenitud. Y cualquier cosa que necesitemos, vamos a Él. ¿Sí? Pues con esa intención vamos a orar por aquellas personas que tienen necesidades, sabiendo que Jesús es el que suple todas estas necesidades, ¿verdad que sí? Vamos a orar, miren. Les pido por favor que inclinen su corazón y que cada uno de los nombres que yo vaya mencionando, tú también los pongas delante de Dios. No solo yo, sino tú también, ayúdanos. Vamos a hacer una unidad, en un solo sentir, que nuestro corazón esté por cada una de las personas que vamos mencionando. ¿Te parece bien? Bueno, amado Padre Celestial, hoy nos dirigimos a ti, Señor, sabiendo que de ti podemos tener todo, Padre. De tu plenitud tomamos, amado Señor, y levantamos hoy delante de ti, Señor, a mi hermana Gema y Alicia Mateos, Padre. Tú les conoces y sabes sus necesidades, conoces el corazón de mi hermano Enrique Pasos, de mi hermana Guadalupe Guerrero. Señor, levantamos también a mi hermana Janet Gaviño, a Marielos, a Javier Concha, a Marta Concha. Tú los conoces en el lugar en el que se encuentran, Padre. A Clara Bautista, bendito Dios, no la dejes, Señor, no la abandones. A Rebeca González, amado Padre, una mujer fiel a ti. Bendito sea, Señor, por Vanessa Velasco también, Señor. A Tere Inés y a sus hijos también, Señor, pedimos y rogamos por esta familia, por ellos. A Castalia y a su esposo, Señor, que están padeciendo, Señor, de algunas enfermedades, pero que tú conoces, Señor, sus corazones. Tú sabes lo que están en ellos, Señor, y tu mano poderosa estará en ellos.
Tú no los has dejado ni nunca los dejarás, porque tú eres bueno, Señor mío. A Rosy Martínez, amado Padre, termina su restauración, llénala de tu gracia y tráela de nuevo a esta su casa, bendito Padre. A Margarita Espino, Señor, que la operaron o las van a operar, bendito Padre, ayúdala, levántala, tráela tú con bien, amado Jesús. A Lázara, a Caridad y Pablo, Señor, a Silvia y Jacqueline Sandoval, amado Dios. Bendito seas, Padre. Nunca te olvidas de tus hijos. Hoy te pido, iglesia, que te levantes y que te pongas tus manos sobre Normita, sobre Janet, sobre mi hermana Anita Mercado, que también tiene necesidades, que han sufrido algunas dolencias, y te pido que ores e intercedas por ellas. Señor, tú nos has hablado y muchas veces lo hemos declarado, pero con el corazón te pedimos, Señor, que se cumpla esta palabra que tú has dicho, que por tus llagas fuimos curadas, fuimos sanadas, y que, Señor, estamos libres de todo azote, que no hay más poder, no hay más grande cosa que tu poder y tu amor, tu misericordia, tu verdad en ellas, y declaramos tu verdad en ellas, amado Dios. Tomamos de ti, estamos arraizándonos cada vez más en ti, bebiendo de ti, y ellas beben y comen de ti, Señor. Te rogamos, amado Padre Celestial, por cada una de ellas, por Verónica Limón, Señor, que en su casa, Padre mío, encuentren esa paz que sobrepasa todo entendimiento, esa paz, Señor, que necesitamos como familia para dar buen testimonio, para ser fieles a ti, para andar en tus caminos. Restaura tú esta comunión en esta casa, Señor. De Yair Moreno, Señor. Es una jovencita, Padre. Quita de ella toda ansiedad. Ayúdala, Señor, a que se acerque más y más a ti, que te conozca y que dependa cada día más de ti, amado Jesús. Pedimos también por Blanca Rangel, Señor. Blanquita, amado Dios, tú la conoces y sabes su corazón. Ayúdala, Señor, para que toda ansiedad, toda tristeza, toda angustia se quite de su corazón, escuche tu palabra y toda opresión sea quitada en el nombre de Jesús. En el nombre de Jesús sea quitada de ella toda angustia, todo mal en ella sea quitado, Padre Santo, porque tú eres poderoso, porque tú quieres el bien para todos y cada uno de nosotros, amado Dios. Gracias. Levanto este grupo de hermanas que están aquí delante de ti, pidiéndote por cada uno de ellas, Señor. Amado Dios, restaura cada uno de estos corazones, de estos pensamientos de mis hermanas, de todo su ser, de su estado de salud, amado Padre. Levántalas, Señor, levántalas, aviva su espíritu, aviva el espíritu de cada una de ellas y aún de las que están en línea, escuchándonos, Señor. Aviva el espíritu, llénalas de gracia, Señor, para que ellas sean mensajeras tuyas,
para que lleven tu palabra, para que lleven sanidad a los corazones, al alma de cada una de las personas que tú pongas cerca de ellas y puedan transmitir tu hermosa palabra y tu grande amor. Llénalas de tu amor, bendito Padre Celestial. En el nombre de Jesús te lo pedimos, Señor. Amén. Bueno, pues hoy vamos a darle la bienvenida a Ofelia. Ofelia, ¿dónde estás, Ofelia? Ponte de pie, por favor. Vamos a darle la bienvenida a Ofelia. Hoy viene por primera vez. Esta es tu casa, por segunda vez, ¿verdad? Esta es tu casa, Ofelia. Aquí está tu familia, mira, todas somos tus hermanas, ¿sí? También vino, ¿quién vino hoy también por primera vez? Mi hermana Maru. Maru, vamos a darle la bienvenida a Maru. Eres bienvenida, Maru. Dios te bendice. Y hoy estamos bien contentas porque Janet regresa a casa. Janet, bendita seas, Janet. ¿Sí? Pues vamos a prepararnos para dar las ofrendas. Vamos a dar nuestra ofrenda, nuestro diezmo, nuestras primicias. El Señor nos ha enseñado que es más bienaventurado dar que recibir y que Él no busca dádivas, sino busca un fruto que abunde en tu cuenta. Eso quiere decir que cada vez que tú das, Dios te va a regresar, ¿verdad que sí? Pero si lo das con fe, creyendo, con alegría en tu corazón. Pasa, mi hermana, pasa y da de lo que Dios te pone en tu corazón. Para la siguiente semana, las que traen despensa, las que puedan traer, traigan leche de preferencia. Si no tienen leche, puede ser leche enlatada, puede ser leche en Tetra Pak, ¿sí? Lechita, por favor. Y si no tienes leche, no te preocupes, puedes traer lo que tengas en casa, lo que tengas en tu corazón, el dar para que se armen estas despensas y darlas al necesitado, a los que necesitan. Buenos días, mi hermana. Dios te bendiga, Dios te guarde tu corazón y te prospere en tu alma. Pues vamos a darle gracias a Dios, ¿te parece bien? Vamos a agradecer a Dios por tu corazón, por tus ofrendas, por los dineros que tú depositas en esta cesta, para que seas bendecida primeramente tú y para que sean bien administrados en las manos de los que llegan. Señor, gracias te damos, Padre mío, por estas ofrendas, Señor. Gracias, Padre mío, porque tú siempre, Dios, nos bendices día con día. Señor, te rogamos, Padre Santo, que sean multiplicadas este dinero, Señor, y que sean bendecidas mis hermanas, Dios, que tú les has dado la bendición de poder dar. Gracias te damos, Señor, en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Gloria a Dios. Bueno, en este día vamos a festejar a las cumpleañeras. Hoy nos vamos a quedar un ratito más, ¿sí? ¿Quién en este mes de septiembre cumplió años? Levanta su mano. ¿Quién cumplió años? Ah, no te dé pena, vengan, pasen para acá, por favor. Vamos a orar por ellas, ¿les parece bien? ¿Sí? ¿Quién más? Pásenle. Los que hayan cumplido en este mes o van a cumplir en este mes. ¿Sí? ¿Nadie más? Ah, pues, ¿por qué no extiendes tu mano? Y con todo tu corazón, bendícele. Amado Dios, hoy bendecimos a nuestras hermanas. Hoy las levantamos delante de ti y te rogamos en que ellas tengan salud, así como prospera su alma, Señor.
que sean bendecidas grandemente, amado Padre Celestial, que ellas logren el propósito por el cual tú las has traído a este lugar, Señor. Que en sus vidas sea cumplida y que lleguen a la meta en la cual, Señor, están tomando esta carrera y que lleguen triunfantes, lleguen llenas de gozo ante tu presencia cuando sea el momento. Pero mientras hoy nos gozamos con ellas y las levantamos como mujeres virtuosas, como mujeres llenas de tu gracia, como mujeres sabias, porque tú estás haciendo obra perfecta en cada una de ellas. Las ponemos en tus manos y te rogamos, Señor, que sea bendecida su casa, su familia y sus corazones sean enaltecidos grandemente porque obran conforme a tu voluntad, porque son obedientes a ti. Amado Dios, gracias. Gracias, Jesús. Un aplauso para mis hermanas, por favor. Pero también, como hoy es día de fiesta, nos gozamos, ¿verdad que sí? Y nos vamos a gozar con los que vienen y traen el testimonio de que Dios ha hecho una obra buena, una obra perfecta en sus vidas, llenándonos de gozo, de amor y de alegría, ¿verdad que sí? Pasa, mi hermana, pasa, Janet, pasa, por favor. Ella nos tiene buenas nuevas, buenas noticias y damos gracias a Dios por ello. Buenos días, hermanas. Estoy muy contenta y bendecida al estar con ustedes. Es una fiesta al estar aquí, yo así lo veo. Y aunque yo trabajo y no venga, también estoy orando por ustedes, aún en el trabajo. Y el Señor ha sido bueno y misericordioso conmigo. En el 2021 me detectaron cáncer, hermanas. Fue muy difícil el llorar, el decir qué voy a hacer. Conocemos de la palabra, pero no estamos arraigadas en lo que Dios nos dice. Pasé por un proceso muy difícil en el cual Dios me hablaba, pero yo decía, pero Señor, si yo me porto bien, si yo doy esto, si yo te busco, en el cual Dios me dijo, no es así, tu vida está a la mitad. En tantos años, tú no me conoces. Entonces me postraba y lloraba. Y me acordé de Ana cuando lloraba amargamente. Y decía, no, así no debes de orar. Gózate. Y decía, bueno, Señor, es tan difícil gozarnos cuando estamos pasando un proceso o cualquier circunstancia. Dios me hizo volver a Él. ¿Cómo orar? ¿Cómo gozarnos en el Señor? ¿Cómo dar gracias en el Señor en el proceso en cual yo estaba? Aún en las quimios, aún en las RT, yo le decía, mira, Señor, este cuerpo te pertenece. No sé qué vas a hacer. Se me cayó el cabello. Tenía náuseas, cansancio, hermanas. Y aún así, yo me iba a trabajar. Y yo le decía, Señor, fortalece este cuerpo que es tuyo. Si es para tu gloria y si así tú quieres, ayúdame. Y si no, Señor, te entrego mi alma, te entrego todo lo que soy. Pues pasó mucho tiempo, hermanas. Dios me dio unos chinitos,
porque yo soy lacia. Ha sido bueno Dios, aún en mi trabajo. Yo le decía, Señor, aún mis jefes, que pueda hallar gracia delante de ellos. Cerró la turnos, hermanas. Yo tengo, y soy la única que tengo un horario de 7 a 4:30, de lunes a viernes. Solamente Dios lo hizo, porque cerró la turnos, hermanas. Bueno, pues el Señor me hablaba aún en situaciones difíciles, hermanas, y era para alabarle. En las quimios o en las CRT, yo le estaba alabando. Y yo le decía, Señor, tenía que pasar este proceso para ver lo maravilloso que es Dios. Pero no es necesario, hermanas, ese buscarle y arraigarnos. No es necesario que pasemos por situaciones difíciles. Es entregarle todo al Señor, pero todo, hermanas. Nuestra vida, nuestra familia. Porque aún en esta situación yo le entregué a mi hija y a mi esposo. Y le dije, Señor, aquí están. Tú sabes. Pero el Señor me decía, deleítate en mí. Y aún cuando yo estaba en la CRT, era para alabarle. Eran 15 minutos o 20 minutos, pero yo en ese tiempo eran como así corto. Y era para alabarle y alabarle. Aún dormida, yo le alababa, hermanas. Y yo decía, Señor, déjame dormir. Y no, era para alabarle y alabarle. Y me despertaba y alababa. Y bueno, el Señor ha sido hermoso, hermanas. De veras, no tengo palabras para agradecerle a mi Señor lo que aún sigue haciendo en mí. Primeramente Dios, mañana tengo cita en la raza para que me chequen. Y yo le digo, Señor, gracias porque sé que por tus llagas soy sana. Gracias porque tú eres mi capitán. Gracias porque Él me fortalece. Y de veras, hermanas, yo les invito a que no vuelvan atrás, que sigan adelante, aún en situaciones difíciles. El Señor es bueno. El Señor es el Todopoderoso, hermanas. Yo aprendí el deleitarme en el Señor, el de buscarle. El Señor también me llamó a perdonar a mi madre. El Señor utilizó a la gente de mi trabajo y me decía, perdona. Y yo le decía, Señor, ¿acaso le dijiste? Sí, perdona. Y siempre me decía, perdona. Tienes que ser libre. Y el Señor me liberó, hermanas. Y de veras yo las exhorto a que aún busquen más y más del Señor. Sé que es difícil, pero para Dios no hay nada imposible. Y yo me gozo en el Señor día con día, hermanas. Es maravilloso. Gracias, hermanas. Dios les siga bendiciendo. Qué gozo, ¿verdad que sí? Anita, por favor, pasa, Anita, que nos tiene un testimonio para darle la gloria a Dios. Miren, yo le agradezco mucho a Dios porque ha sido maravilloso conmigo y el Señor no hace acepción de personas, porque de veras a todos nos ama tanto, a mi hermana que la conozco de años, o sea, qué maravilla. Sigo en terapia, gracias por orar por mí.
y pues me estoy rehabilitando nuevamente, que ya iba yo de salida, pero pues otra vez azoté, ¿verdad? Y pues otra vez se retrocedió y toda la terapia, sigo en terapia, son 2 costillas fracturadas y es mi rodilla. Pero camino, que es lo más maravilloso. Lo más maravilloso porque soy una persona muy hiperactiva, o sea, no me estoy quieta. Entonces yo le doy gracias a Dios que me permite caminar, eso es lo máximo para mí. Y también quiero darle gracias a Dios, soy chillona, por favor. Quiero darle muchas gracias a Dios porque el 15 cumplimos mi esposo y yo 50 años de casados. Y tuvimos un viaje el mes pasado que nos regaló Dios a través de mi hijo y nos fuimos a pasear el mes pasado. Entonces ahora el día 15 que cumplimos los 50 años, pues mi esposo se puso muy grave. Gracias. Se puso muy grave. La vez pasada pues tuvo piedras en la vesícula. Se puso muy mal. Estuvimos orando por él, mis hijos estaban al pendiente, todos estaban al pendiente de él y estuvimos orando. ¿Y qué creen? Desaparecieron las piedras, no lo operaron, él estaba feliz y él le decía a sus hijos, yo oré y yo le pedí a Dios que me sanara y me sanó. Él da su testimonio. Gracias a Dios. Y bueno, lo segundo, pues se puso otra vez mal, pero pues ya no era la vesícula, le sacaron una tomografía, le sacaron análisis y en la tomografía salió la próstata inflamada, el riñón con problemas y el hígado. Entonces mandaron los últimos estudios, se los hizo el 15 de septiembre. Y se atraviesa el 16 de septiembre y pues no nos los entregan y pues estábamos muy preocupados porque él, hagan de cuenta que no tenía fuerzas, ya no podía ni caminar. Y entonces el 15 nos llevó mi hija a cenar y estaba más o menos, el día 16 de plano no podía otra vez caminar. Entonces me dijo mi esposo, como la vez pasada, me dijo, güera, pues adiós. Allá te espero. Y yo dije, ay, ¿cómo? Y le digo, no, que me esperas ni que nada. Le dije, nos vamos a morir cuando Dios quiera que nos muramos, pero ya no estés diciendo eso. Porque me lastiman, me duele lo que me dice y nos vamos a morir, no con el diablo, nos vamos a morir en Dios y cuando Él quiera. Entonces ya no digas eso, pídele a Dios otra vez. Pues sí le pido, pues tú pídele, pero ya no digas eso. Entonces pues no llegaron él quería venir al templo el día 16, hablé con los pastores para que oraran por él y oraran por los dos, no pudo. Invitamos a nuestros hijos a que vinieran y estuvieran presentes para que oraran por su papá y todo. Mi hijo no pudo venir, él vive en Cuernavaca, ya había mucho tráfico y mi hija dijo que sí venía y todo, entonces mi esposo pues no pudo venir y me dijo, no les digas nada, déjalos que vayan, porque mucha falta les hace para que se les salga el demonio, no les digas nada, que vayan. Y le dije, pero no les digas, pues no les dije. Y entonces me habló mi hija más tarde, dice, mamá, ¿dónde van a estar en el templo para buscarlos? Y mi esposo, le dije, no, pues eso es mentira. Y le digo, no, pues ¿qué crees que no vamos a ir? Porque tu papá está muy malo, entonces no vamos a ir. Es que nosotros vamos por ustedes. Y le digo, pues no vayas por nosotros, ve por Dios, no por nosotros. Y luego le gritó mi esposo, vete al templo, que mucha falta se hace para que se te saque el demonio. Y ya mi hija que nos cuelga. Y pues ¿qué creen? Que sí vino. Sí vino. Y lo más impactante, fue maravilloso porque ella estuvo aquí y tiene varios años que se apartó del Señor. Ya mi hijo también tenía varios años y mi hijo ya está en el camino del Señor, gracias a Dios. Entonces mi hija vino, pero lo que le impactó a mi hija
que como tienen varios años que no vienen, sus hijos lógicamente pues los cantos pues no se los saben. ¿Y qué creen? Que mis nietos estaban cantando los cantos y ella estaba chillando porque dijo, ¿cómo se lo saben? ¿Cómo? Ni yo me lo sé. Era Dios. Entonces ella, ¿cómo se llama? Regresa nuevamente al Señor. Dios les bendiga y perdone, pero Dios les bendiga mucho y ya Dios sea la honra y la gloria porque de verdad que Dios se la rifa en todo. Y los análisis, ¿qué creen? Perdón. Los análisis de mi esposo, el pastor oró el domingo, ¿se acuerdan? Porque no pudimos estar aquí tampoco el domingo. Y el laboratorio en domingo me mandó los análisis. Entonces inmediatamente se los mandé al médico y ¿qué creen? Que no salió nada. El diagnóstico era hemorragia interna, el hígado o los riñones. ¿Y qué creen? Que salió sano. Gracias a Dios, a Él sea la honra. Dios les bendiga. Gracias, Anita. Muchas gracias. Sabemos que cuando Dios toca la cabeza, viene como cascada a su descendencia. Bendito sea el Señor porque las oraciones nunca son vanas. Cuando nosotros oramos, dice que nuestras oraciones, ¿cómo? Sí son contestadas, pero nuestras oraciones son eficaces cuando lo hacemos con fe. Y así lo han hecho muchas de ustedes y lo seguiremos haciendo, ¿verdad que sí? Porque testificamos que el Señor obra y obra para bien. Pues, ¿qué les parece si ahora convivimos y con más gozo y más alegría pasamos a la parte de atrás a gustar de los alimentos que ustedes mismas trajeron? Y si no trajiste el día de hoy, no hay problema, tú quédate, convive con todas nosotras. ¿Te parece bien? Pues adelante, Dios te bendiga.